comienza el espacio con información sobre temas jurídicos, Derecho a la Radio, con el análisis, la voz y el enfoque de especialistas en el derecho, la aplicación de la justicia y el respeto a los derechos humanos. Derecho a la Radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Muy buenas noches a todas aquellas personas que nos siguen a través de nuestro programa Derecho a la Radio. Estamos transmitiendo a través del 94.9 FM, la estación de la Universidad de Colima, Universo FM, pero también lo hacemos a través de nuestras redes sociales, que es Facultad de Derecho Oficial y Facultad de Derecho UCOL, es el Facebook oficial de la Facultad de Derecho, y a través de nuestro canal de YouTube. Como cada miércoles se encuentra con nosotros nuestra amiga Bárbara Mancera. ¿Cómo estás, Bárbara? Muy buena noche. Hola, Enoch, buenas noches, te saludo con mucho gusto a ti, a nuestra amable audiencia, quienes además aprovechamos para invitar a que nos sintonicen en la retransmisión todos los sábados en punto de las 2:30 horas, ¿en dónde? En esta estación, Radio de la Universidad de Colima, Universo 94.9. Hoy vamos a abordar el tema perspectiva constitucional de la división de poderes. Así es, Bárbara, un tema muy interesante que está en boga, ha sido uno de los grandes temas de discusión, sobre todo por los últimos acontecimientos, digo últimos de los tres últimos años, y bueno, ha estado en tela de juicio si existe esta división o si debe existir una división, un equilibrio o una colaboración entre poderes. Pero bueno, el tema justamente es ese, la perspectiva constitucional de la división de poderes, y para poder iniciar con nuestro programa, como habitualmente lo hacemos, pues tenemos la participación del doctor José Ángel Méndez Rivera, quien es profesor investigador de nuestra facultad y quien dará lectura a la editorial de este programa. Adelante, doctor Méndez Rivera, le escuchamos. Muchas gracias, muy buenas noches. Bueno, pues el tema es la división de poderes. La división de poderes, también conocida como separación de poderes o de funciones, es una forma que estructura al Estado sin dividirlo, basada en el reparto de poder de decisión, equilibrio y control en tres ámbitos estatales: el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial, en el caso de nuestro país. Dándose el caso de que en las constituciones de otros países se agregan también el poder electoral y el poder fiscalizador. Si bien el concepto de división de poderes cuenta con antecedentes históricos ligados a los surgimientos de las democracias, es la teoría de la división de poderes de Montesquieu la que resume y define dicho fenómeno constitucional en el siglo XVIII. La división del poder busca, pues, establecer una relación de contrapesos en las élites políticas del Estado como medida de defensa del ciudadano frente al poder autoritario y como medida de prevención de ese autoritarismo circunstancialmente personificado en el poder ejecutivo, que es por lo general en quien se deposita el liderazgo unipersonal mediante la figura del presidente de la República. Así, la división de poderes atañe al reparto de responsabilidades políticas y gubernativas, lo que hace posible el mutuo control, pero también equilibrio entre las correspondientes élites del poder. Es decir, si un poder se quiebra en su ámbito de gobernabilidad, los otros poderes deberán contar con la legitimidad necesaria para evitar que la crisis de poder se extienda al Estado en su conjunto y éste se convierta en un Estado fallido. Así, en el caso de nuestro país, el Poder Legislativo, conformado por las cámaras de diputados y de senadores, puede elegir un titular del Ejecutivo ante una crisis de este poder, o el Poder Judicial puede legitimar constitucionalmente acciones administrativas del Poder Ejecutivo, y a la vez el Ejecutivo tiene poder de iniciativa para fortalecer el Estado de Derecho. ¿Y usted qué opina? Muchas gracias por su atención. Sin duda una editorial muy interesante la que nos compartieron el día de hoy. Agradecemos al doctor José Ángel Méndez Rivera, profesor investigador de tiempo completo de la Facultad de Derecho, por la lectura de esta editorial. Gracias, doctor. Así es, Bárbara, una editorial muy interesante que se conecta perfectamente con el tema que abordaremos. Y como ya lo referimos al inicio del programa, es perspectiva constitucional de la división de poderes. Y para este programa tenemos un invitado muy especial, un profesor muy destacado de la Universidad de Guanajuato, y es el doctor Guillermo Gómez Romo de Vivar, a quien tenemos el gusto de colaborar institucionalmente en nuestras comunidades
a través, entre otros, del programa de doctorado interinstitucional en Derecho. Bienvenido, doctor, a este su programa Derecho a la Radio. Muchas gracias, agradezco mucho la invitación al doctor Enoc Morán, pues saludo también con mucho gusto a la maestra Bárbara Mancera y bueno, pues muchas gracias desde luego a la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Es para mí un gran honor, un placer estar con ustedes esta noche. Bueno, pues los saludo desde luego con mucho gusto y pues a sus órdenes. Gracias, doctor, bienvenido. Un gusto saludarle nuevamente y bueno, ¿puede compartir con nuestra audiencia en qué consiste esta función de los frenos y contrapesos en la división constitucional de poderes? Claro, con mucho gusto, Bárbara. Fíjate que es un tema muy importante, muy interesante, porque además tiene esta actualización constante, ¿no? Primero, como bien lo decía el doctor Ángel, que también me dio mucho gusto saludarlo y verlo por este medio, bueno, es una cuestión histórica, ¿no? Que podemos empezar a revisar este tema que si bien atañe a los tres poderes, la propia Constitución, podemos señalar el propio fundamento desde tanto la parte federal como la parte local de las entidades federativas, 49, artículo 116, pero viene esta parte histórica que se enfoca a un presidencialismo desbordado, ¿no? Reformas que van buscando o que permiten este equilibrio de poderes y que sin duda alguna hasta la fecha y todavía hasta el día de hoy seguimos viendo, ¿no? Este impacto que se tiene y que además es una especie de reordenamiento en cuanto a competencia de espacios de gobierno y de representación política. Históricamente, esto que podemos ver y observar de poderes subordinados, ¿no?, al presidente, al sistema presidencial, y que poco a poco se buscaba o se busca recuperar la posibilidad de actuar, de servir de contrapeso en sus decisiones. Y de ahí empieza este rediseño constitucional que regula las relaciones entre poderes, que va a impactar en el proceso de toma de decisiones. ¿Hacia dónde va esto? ¿Por qué la importancia? Pues vaya, de pesos y contrapesos. Bueno, citando a Diego Valadez también, ¿no? Construcción de acuerdos principalmente. Algunos puntos finos muy importantes: construir acuerdos, poder avanzar, racionalizar el poder, limitar lo que también lo llama y muchos juristas la parálisis de actuación, ¿no? Hacia allá se va enfocando esta importancia de la existencia de estos pesos y contrapesos, que la balanza no exista o no se vaya nada más para algún lado, sino es de ahí la importancia de preservar este sistema, esta teoría de los pesos, la vigilancia entre sí que debe de tener entre poderes, que no se desborden y que, bueno, que nos hace esta primera también como cuestionamiento, ¿no? Que decía el propio doctor José Ramón Cosío, más allá de quiénes ejercen los pesos y contrapesos, qué acciones, qué actos entran, ¿no?, en este tipo de ejercicio. Ahora, doctor, en este ámbito de la división de poderes, ¿cuál es el rol constitucional que juega uno de ellos, el Poder Legislativo? Claro que sí, doctor Enoc. Y justamente aquí retomo esto que señalaba, ¿no? Viene aquí esta confusión de qué conducta, ¿no? Pero por un lado hay una confusión en cuanto a las facultades que se ejercen y posteriormente, ya hablando de esas facultades, bueno, ¿cuáles son los límites o los excesos en dichas facultades? Y justamente ahí es donde ya empieza a haber esta demarcación, ¿no? ¿Cuál es el papel del legislativo, del ejecutivo, del judicial? ¿Qué papel juega el poder legislativo como un primer contrapeso, que incluso muchos así lo llaman, y que sirve para poder tener ese freno, sobre todo también en la cuestión del poder ejecutivo, al impacto del poder ejecutivo? Pues sin duda alguna es un papel sólido, efectivo, que tiende a un sentido directamente de la democracia, ¿no? Un tema que trabajamos junto con el doctor Enoc, con quien admiro también y estimo mucho, el hecho de vía electoral, vía elecciones, vía sufragio, como lo que acabamos de pasar en el pasado proceso electoral, cómo se da esta integración, esta conformación del propio poder legislativo, que nos permita también pues cambiar un poco el rumbo, equilibrar un poco la toma de decisiones, ¿no? Entonces, de entrada entra aquí un sistema electoral que tiene que ver con la integración del Congresos, con el reparto también aquí pues de las propias escaños de los sistemas de representación de mayoría
o de ERP. Y bueno, sin duda alguna, esto va a ir haciendo también un impacto notable como contrapeso, ¿no? ¿Por qué? Sobre todo porque buscando un sistema electoral que funcione, que se acople a principios, como señala Robert Dahl, de participación efectiva, de inclusión, de desarrollo de instituciones de democracia, de prudencia, pero también de aceptabilidad, creo que perfectamente sería un contrapeso, o será el primer contrapeso adecuado, y que sin duda también rompe con algunas inercias, ¿no? Como era lo que antes se tenía, o como facultades metaconstitucionales, donde la figura del presidente pues todo lo podía, ¿no? Sucesor, jefe de partido, pues también definir ciertas candidaturas, apoyos desde el propio Congreso o desde la propia Cámara Legislativa. Y bueno, aquí entra yo creo que también históricamente como actualmente este primer contrapeso y el papel que va a jugar desde el ámbito político electoral el Congreso, bueno, el Poder Legislativo. Sí, doctor, por favor, ¿nos puede compartir también entonces cuál sería el rol del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial en esta división de poderes? Con mucho gusto, Bárbara. Retomando el tema del Poder Ejecutivo, bueno, aquí señalar un poco también lo que dice el INS, ¿no? ¿De qué manera o de qué vertientes se puede trabajar, puede ser una especie de contrapeso? Dice, bueno, que todas sus facultades, o por lo menos algunas de ellas, pues también se involucre o comparta agenda con el Poder Legislativo, que exista esta especie de vigilancia también mutua, compartida, pero bueno, a veces también complicado, ¿no? Por cuestiones de temas políticos, de temas electorales y la voluntad que puede existir al respecto. Contrapesos en el Poder Ejecutivo, podemos señalar también aquí a Balcosar, entre otros, bueno, sabemos qué son estos contrapesos. Encontramos de carácter institucional, que son directamente los que derivan del propio derecho, del ejercicio del mismo, de las instituciones, ¿no? ¿Qué podemos ver históricamente que ha sucedido? Poner dos ejemplos, bueno, la pérdida, o ya no, el Ejecutivo no puede convocar a periodos extraordinarios, ya no entra tampoco esto de la ratificación del procurador, la pérdida, como ya lo señalamos, de algunos ejemplos de cuestiones de poderes metaconstitucionales, y bueno, también aquí la entrada de los órganos autónomos, ¿no? Con funciones específicas que antes venían o derivaban del Poder Ejecutivo. Otro contrapeso, más allá del institucional, pues el político, que entre esta parte del sistema electoral, la integración, toda la parte de la relación con los gobernadores, que ya no es jefe de partido y de toda una mayoría, no nada más del Congreso, sino también de toda una mayoría de gobernadores, que cambió, ajá, y desde luego también el contrapeso social, ¿no? El poder fáctico o poderes fácticos, cuestión de sindicalismo o empresarial, o sea, también las cuestiones de medios de comunicación, creo que aquí estaría un tema importante. El poder judicial, pues sin duda alguna también es un elemento indispensable, importantísimo, ¿no? Que todos sabemos que has tenido estas reformas, claro que todavía falta trabajar en la eficacia, en el cumplimiento a la mejor de sus funciones, de facultades, pero hay acciones, hay elementos muy claros, ¿no? Figuras también institucionales muy claras que a todos conocemos, y bueno, que no es materia aquí, pero acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, sin duda alguna, por citar algunos, entran también en lo que va a ser este tipo de controles bien diseñados, bien estructurados, y que además se ha avanzado bastante en la cuestión de reformas judiciales y por otro lado también por las reformas electorales, ¿no? Yo creo que en estos dos temas hay buenos controles, se está trabajando y se están poniendo en práctica. Lo mismo que acaba de pasar, medios de participación directa, más allá del todo el análisis que amerita lo del domingo, ahí está otro medio de control, ¿no? Así es, doctor. De hecho, en esta última intervención, usted hacía alusión a los organismos, a los órganos constitucionales autónomos. Justamente en este ámbito de la división de poderes, ¿cuál es el rol que juegan dichos órganos? Claro, con mucho gusto. Pues aquí el rol es también muy importante, porque los órganos autónomos, que ya sabemos muchos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el INE, en fin, COFESE, en fin, y todos los que son también autónomos, las entidades federativas, sobre todo van a hacer un papel fundamental, ¿no? Que es la vigilancia del correcto funcionamiento, pues, de todo un sistema, coadyuvar en el fortalecimiento, en el vínculo entre sociedad e instancias de gobierno. Eso también le da un papel muy importante en cuanto al contrapeso, ¿no? Son organismos profesionales. Cito a Jonathan Hartling, donde lo dice que su propia naturaleza tendrá que ver de su adecuado funcionamiento, cuántos actores están involucrados en el nombramiento de estos órganos autónomos, qué tanta independencia tienen en cuanto a cómo fueron nombrados estos representantes integrantes de los autónomos, y también
su duración en el cargo. Creo que también eso viene con estas reformas electorales, ¿no? La cuestión escalonada, no todos salen y entran al mismo tiempo. Esto ayuda mucho también. Yo creo firmemente, y he sido de años, un nacido defensor de los organismos autónomos y creo que lo seguiré siendo, ¿no? Y un poco nada más cerrar esta parte de autónomos, creo que también entra un poco esto que, pues bueno, todo gobierno democrático, lo dice en la teoría del liderazgo competitivo, Schumpeter, pues debe de contar con profesionales capacitados que desarrollen, que tengan una autodisciplina propia, principios, que tengan una organización eficacia y desde luego que apoyen a todo un sistema político, jurídico, a elevar la calidad democrática y los controles de monitoreo y de vigilancia pues mediante su propia existencia y función, independientemente de la naturaleza que tenga el tipo de organismo autónomo, ¿no? Yo creo que ahí está una parte muy importantísima que hay que considerar. Y ojo cuando hablamos de desaparición de autónomos, ¿no? Ella, para mí es un foco rojo, una alerta que hay que tener mucho cuidado. Doctor, nos quedan unos cuantos minutitos. ¿Podría compartirnos una última reflexión sobre este tema de la división de poderes? Con mucho gusto. Yo creo que cerrando en cuanto a dónde vienen, iremos las propuestas, sin duda alguna un tema muy importante que nos sirve y que no podemos olvidar, que hay que profundizar, que hay que analizarlo, que hay que llevarlo a la investigación también con nuestros alumnos, porque contribuye al mejor desempeño, a la eficiencia, a la eficacia de los gobiernos. ¿Qué más? A la toma de decisiones públicas, se requiere la colaboración entre poderes. Otro punto es revisar nuevamente la configuración de estos poderes en cuanto a facultades, recursos, formas de elección. Es todo un tema que también todavía hay que verificar. Lo que pasó ayer y lo que está pasando en el antecedente del Tribunal Electoral es un caso histórico que hay que tenerlo presente, el Tribunal Electoral Federal. Y finalmente, bueno, mejorar también estos mecanismos para resolver conflictos, pasar de la sombra de penumbra o este espacio gris que a veces crea confusión entre sus propias facultades y que se resuelve también pues mediante la propia interpretación. Un tema muy interesante, muy importante en el ámbito público y en el ámbito académico que sigue y seguirá vigente sin duda alguna pues por mucho tiempo. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, no me dejarás mentir, estas reflexiones nos dejan incluso con mayores inquietudes. Esperamos volver a contar con la presencia del doctor. Y por lo pronto, bueno, agradecemos su presencia, doctor Guillermo Gómez Romo de Vivar, profesor de la Universidad de Guanajuato. Muchas gracias, doctor. Al contrario, muchas gracias, maestra Bárbara. Muchas gracias, doctor Enoch. Muchas gracias, muchos saludos. Universidad de Colima, también saludo de luego a la doctora Jessica. Muchas gracias. Derecho a la radio, donde el ejercicio de la justicia es el ejercicio de la libertad. Continuamos en breve. Continuando con el programa, le damos la bienvenida al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, quien el día de hoy nos hablará sobre el derecho de convivencia de la infancia. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, maestra Bárbara. Buenas noches, doctor Enoch. Un gusto saludar a nuestros radioescuchas. Efectivamente, nos han preguntado nuestros usuarios con relación a este derecho de convivencia que pueden tener con sus hijos, sobre todo en esta época de pandemia, en donde es un tanto más complicado la relación personal, y quieren saber cómo se puede ejercer este derecho para efecto de contribuir con el sano crecimiento y desarrollo de los menores. De hecho, muchas gracias, licenciado Mayoral, por este tema tan interesante, y una pregunta que se han formulado nuestros radioescuchas es justamente cómo se puede llevar a cabo dicha convivencia. Bien, es importante destacar en este caso que la convivencia de manera primaria se pueden acordar entre los propios padres, en donde se permita, conociendo la naturaleza o las actividades de los menores, se pueden acordar la forma y tiempos en que se va a llevar esa convivencia. Y evidentemente a partir de este acuerdo se obligan a llevar a cabo los procesos de convivencia en los términos que hayan pactado.
Maestro, ¿puede compartirnos qué sucede? Bueno, lo ideal es que se pongan de acuerdo, pero ¿qué pasa cuando alguno de los progenitores, ya sea la mamá, el papá, niega permitir la convivencia de los menores, de las hijas, los hijos con el otro cónyuge o excónyuge? Claro, hemos encontrado algunos casos en donde la convivencia se niega e incluso por esta cuestión de pandemia se dice que no se puede convivir porque por los contagios. Es importante que si uno de los padres se niega, pues se tendría que acudir ante un juez de lo familiar para que éste determine las condiciones en que debe de realizarse la convivencia, bajo el entendido que la convivencia no es un derecho de los padres, sino un derecho de los menores y tiene que ser ejercido de manera eficiente. Ahora, licenciado, en caso que se presente este último supuesto que usted planteaba, que tengo la necesidad de acudir ante una instancia judicial, ¿qué necesito presentar para solicitar dicha convivencia como padre de la o el menor? Bien, es importante en principio determinar si ya existe un juicio previo, en donde ya se determinó este derecho de convivencia y lo único que se está realizando o lo que se está generando es la negativa a no cumplir ya un mandato judicial. Si ese es el caso, bueno, hay que concurrir con el mismo juzgador y solicitar que haga eficaz mediante un cumplimiento, o ordene el cumplimiento al padre que tiene normalmente la guardia y custodia. Si no existe un juicio previo, bueno, hay que realizar esta solicitud de manera primaria o de manera inicial con un juez, acreditando esta relación filial que se tiene entre padres e hijos y solicitando el ejercicio del derecho del menor para convivir con sus padres. Mencionado usted el tema de la pandemia y bueno, surge la pregunta, ¿las convivencias siempre tienen que ser presenciales? Sería lo ideal que fueran presenciales por este nivel de convivencia, o esta interacción que se tendrían con los hijos. Sin embargo, como lo comentaba y bien lo señala la maestra, la pandemia pues también incluso genera unas limitantes de estas relaciones personales. La vinculación que se ha dado hoy en día a partir de estas épocas de pandemia por parte de los juzgados es que la convivencia se pueda dar incluso a distancia, que se dé a partir de uso de tecnologías o incluso vía telefónica, alguna interacción en algún chat o la computadora, que le permita vincular al menor con sus padres y que no rompa esa relación que es precisamente la que fomenta el sano desarrollo con los menores y el que permite que le permite al menor estar vinculado con sus padres o con sus familiares directos. Ahora, licenciado, a partir de toda esta información que nos ha planteado, nos gustaría invitarle, antes de cerrar esta sección, que nos pudiera compartir una reflexión final sobre ese tema tan interesante que tiene que ver con los menores de edad. Claro, es muy importante tener en cuenta que el derecho del menor se considera como tal toda vez que la interacción con los padres, la identidad con sus familias, permite el sano desarrollo. No podemos hacer o no podemos negar este derecho al menor porque le permitiría, o no, mejor dicho, no le permitiría un crecimiento sano, un desarrollo ideal. Entonces, si bien es cierto, podemos tener limitantes en esta convivencia personal, pues tendríamos que buscar la alternativa para al menos tener un contacto indirecto, como es el uso de las tecnologías, pero un contacto que le permita esa identidad con la familia. Si es el caso que pudieran tener algún conflicto, bueno, al igual lo hemos hecho en otros programas, les invitamos que acudan al bufete de la Facultad de Derecho y podamos apoyarles con este elemento de asesoría particular y en caso de ser necesario acudir ante un órgano jurisdiccional, bueno, poder hacer la solicitud pertinente. Recuerden que nos encontramos en el campus norte de la Universidad de Colima, en las instalaciones de la Facultad de Derecho que se ubican en el kilómetro 3.2 de la carretera Colima-Guadalajara, en el colonia El Diezmo, y o pueden contactarnos vía telefónica al número 312-31-610-71 o incluso vía redes sociales. Con gusto podemos apoyarles en esa situación, sobre todo porque es un derecho, insisto, del menor y es un derecho que debe ejercitarse, no puede cuestionarse o no puede quedar a voluntad de los propios padres.
Muchas gracias, licenciado Mayoral, por su intervención, como en cada programa. Despedimos al licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, coordinador del bufete jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima. Y bueno, el programa, el tiempo para este programa se ha agotado. Hemos tenido un programa muy interesante, Bárbara, con un tema de actualidad, la perspectiva constitucional de la división de poderes, y desde la perspectiva del bufete jurídico, el licenciado Mayoral abordó el tema relativo a la convivencia de los menores. ¿Cómo viste el programa, Bárbara? Súper interesante, nos quedan muchas inquietudes y me da muchísimo gusto que podamos seguir el contacto con nuestro invitado y también que el maestro Mayoral nos siga compartiendo los servicios que se ofrecen dentro del bufete jurídico. Así es, Vara, y bueno, si estás de acuerdo, vamos a despedir este programa. Agradecemos a todas aquellas personas que nos sintonizan, agradecemos al equipo de producción de Universo 94.9, la estación de la Universidad de Colima, pero también al equipo de producción de este programa. Como siempre hemos dicho, nosotros podemos dar la cara y ustedes pueden escuchar nuestra voz, porque siempre atrás de nosotros hay un equipo importante que hace posible este programa. Al doctor José Ángel Méndez Rivera, a la doctora Jessica Cristina Romero Michel, la doctora Ariana Sánchez Espinosa, el propio licenciado Francisco Javier Mayoral Flores, la licenciada Reina Andrade y la licenciada Alejandra García. Pero como siempre agradecemos sobre todo a nuestros radioescuchas, quienes nos han mantenido en el gusto del público y nos permiten que a lo largo de 2 años, de manera interrumpida, sigamos transmitiendo este programa. Muchas gracias a todas y a todos ustedes. Se despiden en los micrófonos Bárbara Mancera y Enoc Morán. Que pasen ustedes muy buena noche. Aquí termina esta emisión. Te esperamos la próxima semana en Universo 94.9. Derecho a la Radio, una producción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima.